Voy a compartir algo que titulé Pascua 2. Y le puse Pascua 2 porque tenía un mensaje que se llamaba Pascua. Entonces, para no repetirlo, le puse Pascua 2. Pero realmente es como, ¿qué significa la Pascua hoy? ¿Qué es la Pascua hoy en nuestra vida? Y voy a hablar un poco acerca del libro de Éxodo. Fue algo muy chistoso porque Dios me llevó a Éxodo y estudié, y después me dio un par de citas más, y honestamente me tardé muchísimo en poder hacer esta predicación porque no quería hacer una mezcolanza mía mental. De hecho, iba a ser una predicación temática y después se convirtió en expositiva nuevamente, pero hay una relación entre dos pasajes, un pasaje del Antiguo Testamento y otro pasaje del Nuevo Testamento, en donde siento que Dios puede hoy bendecir y cambiar dramáticamente el curso de nuestra vida. Así que Éxodo es un libro que me gusta muchísimo porque es una gran historia. Tal vez sea el libro, no sé, de los que más películas han hecho, y básicamente es la historia del pueblo de Israel saliendo de esclavitud. El libro es un libro largo, no recuerdo cuántos capítulos son, pero deben de ser por ahí de 40, por ahí, para que después no digan que no lo dije bien. Más o menos creo que son 40. Pero lo que sí sé es que se divide en dos grandes partes el libro. Una parte es la liberación del pueblo de Israel, y la otra parte es que el pueblo fue liberado para adorar a Dios. Te lo voy a repetir porque es increíble. La liberación del pueblo de Israel para que puedan ir y adorar a Dios. Y es interesante la historia porque también Dios me habló mucho. Hace algunos meses me tocó hacer mi devocional en este libro, y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Moisés que vaya y que libere a su pueblo, le dice: yo voy a estar contigo y con tu vara los vas a liberar, y cuando vayas con el faraón vas a poder hacer una serie de milagros, ¿no? Ciertos milagros. Entonces, cuando Moisés se presenta con el faraón por primera vez, él tira su vara y se convierte en una serpiente. Pero lo que me llamó la atención no fue eso, sino que los magos de Egipto también tiraban sus varas y se convertían en serpientes. Yo decía, ¿qué onda con eso? O sea, eso no debería de haber pasado, porque debería de haber una gran diferencia entre lo que Dios puede hacer y el hombre puede hacer. Y bueno, finalmente dice que la víbora de Moisés se comió a las demás o a la otra, pero eso no es importante. Segunda señal: Moisés va al río Nilo y mete su vara en el agua y se convierte en sangre. Pero los magos de Egipto hacen lo mismo y convierten el agua en sangre. Entonces vas viendo cada una de las plagas, la cosa se va poniendo más difícil. La Biblia dice que el faraón era muy terco, y finalmente lo que Moisés le dice cada vez que va con él es: deja salir a mi pueblo para que adore a Dios en el desierto. Pero viene la última plaga, y esta plaga, que voy a medio espolear mi prédica, pero le pido al Espíritu Santo que después nos ayude. Pero eso es algo increíble, porque cuando tú sabes y quieres reconocer algo en tu vida, algo que no es duplicable, algo que no puede fabricar el hombre, algo que no se puede imitar, es la vida humana. La vida humana. Dios en Génesis creó al hombre a su imagen y semejanza. Solo Él puede crear vida. En otras palabras, préstame mucha atención: donde hay creación de vida está Dios, donde no hay creación de vida no está Dios. Y avanzando con esta historia, en la última plaga, Moisés va y le dice al faraón: deja salir a mi pueblo, porque si no, cada primogénito de esta ciudad se va a morir. Y quiero leer en Éxodo la historia de la Pascua, y después voy a hablar algunas cosas y vamos a entrar a esto. Me gustó muchísimo porque estamos en Semana Santa, Semana Pascua, y la realidad es que tú y yo tenemos que aprender de dónde parte esto, de dónde sale, por qué festejamos lo que festejamos y qué relación tiene la Pascua con Semana Santa. Y hoy se festeja en la tradición cristiana católica el Domingo de Ramos, pero no voy a hablar de eso.
Voy a hablar de la Pascua que festejamos después de la resurrección y tampoco sé por qué. Si estuviera en mis manos yo lo cambiaría y como aquí está en mis manos ya lo cambié. Entonces aquí vamos a hablar de la Pascua y el siguiente domingo, el domingo de resurrección. Y Pascua, la palabra Pascua significa pasar por encima. De hecho en inglés es Passover. Passover, pasar por encima, Pascua. Está súper chido esto, pasar por encima. Éxodo 12, versículo 1 en adelante. Quisiera orar y poner esto en manos de Dios. Padre, te queremos dar gracias. Clamamos como siempre por la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Trae liberación, trae revelación y háblanos al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Es una prédica larga, creo que voy a ir un poco rápido, pero voy a tratar de no correr. Éxodo 12, verso 1. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según sea el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán una parte de su sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Esto es importante. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Y en este mismo capítulo, en el verso 23, dice esto: pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que el ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Tengo una revelación personal. Cuando tú estudias esta parte y ves las 10 plagas y ves o sea, sucede todo lo increíble que puede suceder. Todo. Y cuando ves el corazón del faraón, y dice la Biblia que Dios permitía que el faraón tuviera este corazón duro, creo que todo lo que sucede es como si hubiera un terremoto en la mitad del mundo o hubiera una cosa impresionante que todo el mundo pudiera darse cuenta, que todo el mundo pudiera notar con un propósito. Todo sucede con un propósito, que es la historia que acabamos de leer, que es la primer Pascua. Tiene un propósito de llamar la atención hasta el día de hoy, para que tú y yo podamos llegar a esta parte de la historia en el pueblo de Israel. Y me gusta mucho cómo dice el título en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice la primer Pascua. Ahora voy a ir leyendo algunas cosas y tengo en la primera historia 8 puntos para mencionar de una forma un poco rápida. Interesante. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. O sea, lo que Dios está haciendo es que les está hablando de un nuevo comienzo. ¿Sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Va a ser el primer mes del año. Está cambiando todo el significado, está trayendo una renovación para el pueblo, está diciéndoles, ¿sabes? Va a haber algo nuevo. Todo lo que hicieron anteriormente, todo su calendario, tírenlo a la basura, vamos a hacer algo nuevo. Y después
en el verso 3 dice: cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Había que hacer un sacrificio. Habría que tener derramamiento de sangre. Alguien tendría que pagar por lo que iban a hacer. Y lo único que está pasando aquí es que Dios está permitiendo a través de esta historia en el pueblo de Israel apuntar hacia lo que sucedería después y que tú y yo recordaríamos y festejaríamos hasta el día de hoy, que es la crucifixión de Cristo. Así que interesantemente también hay un sacrificio. Lo tercero me llamó la atención, increíble. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Habría que compartirlo. Pero ¿sabes? No creo que esté hablando de compartir el alimento. O sea, sí dice eso, pero no eso no es lo importante. Lo que es importante es que compartan el poder de lo que está por suceder, que compartan la Pascua, que compartan el sacrificio y la sangre, para que también ellos puedan tener una señal visible en sus puertas y que cuando venga el ángel de la muerte pase por encima y haya una Pascua. Ellos tenían que compartir tal vez con las familias más pequeñas, más necesitadas, más débiles. Y luego dice que el animal seleccionado no deberá de ser un macho o una oveja o cabra, deberá de ser, relájate, tranquilo, respira, todo va a estar bien, te va a alcanzar el tiempo. Cuando me acelero las cosas no suceden bien. El animal seleccionado deberá de ser un macho de una oveja o cabra de 1 año y medio, y que no tenga ningún defecto. Piensa conmigo en esto. O sea, ¿en verdad habría algún animal sin defecto? Claro que no. O sea, en otras palabras, escojan al menos feo, al más derecho, al que no tenga manchas. ¿Sí me va siguiendo? Pero lo que quiere decir en el fondo este pasaje es que escojas una ofrenda pura, que no tenga pecado, que sea santa, que pueda ser agradable delante de Dios. Y volvemos a lo mismo, está apuntando al cuerpo de Jesucristo, pero tiene que haber alguien que pague por esto, y tiene que haber una ofrenda en donde se derrame sangre, y tiene que ser sin defecto. Es una ilustración de lo que sería después Jesús. El siguiente punto es deberán tomar parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de las casas donde coman el animal. Tiene que haber sangre, tiene que haber una señal de que alguien está pagando. Y es interesante por lo que te hablaba en cuanto Dios es un Dios que produce vida, y obviamente en la sangre está representada nuestra vida. Ahora, voy a decir esto con mucho respeto, pero voy a aprovechar de una vez. La sangre es algo sagrado, es algo santo. La sangre de Jesús es un símbolo que representa vida. De hecho, hay 2 cosas que la iglesia nos pide hacer hasta el día de hoy: bautizar a las personas y la Santa Cena. Y en la Santa Cena decimos: esta copa representa mi sangre, que será derramada por ustedes. Entonces, hay algunas corrientes en algunas iglesias que han utilizado la sangre de Jesús como un símbolo de brujería. Y entonces utilizan la sangre para: cubro mi coche con la sangre preciosa de Jesús. Y eso no está bien, iglesia. La sangre de Jesús fue derramada para el perdón de los pecados. Es hermosa, es preciosa y es santa. Y todo lo que quieras hacer fuera de eso se llama brujería. Y si vas a cubrir tu coche con la sangre preciosa de Jesús,
mejor ponle un cuarzo o una pata de conejo. Pero no uses la sangre santa y divina para eso. Y estábamos platicando Chema y yo, y me dice, es un domingo raro hoy. Le dije, no, lo que pasa es que es un domingo santo y se siente diferente. Y yo lo he sentido en la carga y he estado estudiando muchas horas y me levanté muy temprano, porque es un recordatorio impresionante de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que la sangre era una señal en donde había perdón de pecados y estaba expuesta para que el ángel de la muerte pasara por encima y no tocara a ninguna de las primogénitos que estaban dentro de los hogares de ellos. De hecho, yo tengo una teoría, no está en la Biblia, pero me gustaría pensar en un Dios de gracia. Y quisiera pensar, solamente estoy pensando, a todos los que nos están viendo, es un pensamiento, no está en la Biblia, pero quisiera pensar que algunas familias egipcias empezaron a tener alguna especie de revelación y vieron todo lo que pasó en las plagas, y aunque ellos no tenían el poder para tomar las decisiones que el faraón debería de tomar, se dieron cuenta de que Dios era real. Y a lo mejor algunos de ellos hicieron lo mismo, o a lo mejor algunos eran amigos de los hebreos y también pusieron sangre en algunas de sus puertas. Y quisiera pensar que Dios pasó por encima de algunas de las casas de ellos. Porque Dios no es un Dios exclusivo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de fidelidad, de pactos. Quisiera tener este pensamiento, no lo dice la Escritura, lo repito. Esa misma noche asarán la carne al fuego y comerán acompañado de hojas verdes amargas y pan sin levadura. Y en la Biblia muchas veces nos habla de levadura, y la levadura tiene un significado de pecado. Pero por otro lado, algunos de los teólogos o historiadores dicen que hicieron pan sin levadura porque se tardaba tiempo en que la masa leudara y tenían que estar listos. Entonces, esta parte habla de cierta urgencia también. Hay una urgencia dentro de esta historia. Hay una urgencia dentro de este pasaje. Finalmente también la levadura habla del pecado. Entonces no podían comer nada con levadura. Tenían que comer un pan que tenía que ser rápido y que no iba a permitir que las esporas que hacen que la masa se infle estuvieran ahí. Y finalmente la muerte pasaría por encima. No permitirá que el ángel de la muerte entre en sus casas de ustedes y los hiera de muerte. Y este pasaje de la Pascua tiene un propósito, que el pueblo de Israel pueda salir del estado de esclavitud, en otras palabras, puedan ser libres para caminar a una vida nueva, a un nuevo inicio, a un nuevo propósito, y entonces puedan desarrollar una forma de vida de adoración. Otra de las cosas que me gusta debatir en la iglesia es que cristianismo no es un estilo de vida. Se escucha mucho, es que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. No creo que sea un estilo de vida. Cristianismo es comunión constante, real y verdadera con Cristo Jesús. Cristianismo es transformación. Cristianismo es escuchar la voz de Dios y obedecerla. No es un estilo de vida. Es más, yo creo que nadie quisiera ese estilo de vida, porque Dios te puede decir que renuncies a todo, como nuestros amigos de Corea, que dejen su país, que dejen su familia y que vayan a un lugar que no conocen. ¿Eso es cristianismo? ¿Alguien se quiere ir con ellos? ¿Estamos reclutando misioneros? No sé dónde van a vivir, no sé lo que van a comer, no hay paga, pero Jesús va a estar ahí. ¿Alguien quiere? Cristianismo tiene un estándar muy alto. Y me encanta porque está hablando en un pasaje, también en un contexto de santidad. Y el propósito es ese: ser libres para que entonces puedan salir y para que puedan encontrarse con Dios y lo puedan adorar.
Y desde el primer día las señales de Dios están presentes. Qué interesante esto, ¿no? Yo quisiera pensar que fue la primera iglesia. Dios estaba ahí, Dios proveía, había señales, había milagros. Dios está aquí, hay señales, hay milagros, Dios nos dirige, nosotros caminamos. Dios está en medio de la historia de la Pascua. Ahora, yo estaba orando y entonces el Señor me llevó a un texto en segunda de Colosenses. No es segunda de Colosenses, es Colosenses 2. Tengo dislexia y me acabo de dar cuenta, ya saben ustedes. Es Colosenses 2. Colosenses tiene 4 capítulos, los leí y me centré en uno. Y te quiero animar a algo. Quiero animarte a que en esta semana leas en tu Biblia todo Colosenses. Está espectacular, alucinante. Pero Dios me llevó a Colosenses 2 a partir del verso 12. Lo voy a leer y creo que es lo que significa la Pascua para el día de hoy, para tu vida y para mi vida. Porque honestamente está súper chida la historia del pueblo de Israel. Pero nosotros no vamos a ponerle sangre a nuestras puertas ni va a pasar el ángel de la destrucción por encima. Y yo ni siquiera sé hacer pan ni con masa, ni con levadura, ni sin levadura. O sea, no lo voy a hacer, la verdad. Pero hay cosas que son vigentes y aplicables para nuestra vida el día de hoy. Y creo que eso es lo que la Pascua puede significar hoy en nuestra vida de una forma práctica. Y bueno, yo puse un título aquí porque partí del verso 12 y dice, mi título dice, el acta que tenía el enemigo en contra de nosotros es cancelada en la cruz. Pero la Biblia dice a partir del verso 12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque no les había quitado la naturaleza, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó. Y el título en la Biblia de este pasaje es Libertad y vida nueva en Cristo. O sea, traducido al español del 2022, Pascua, ¿cierto? Libertad y vida nueva en Cristo. Pascua, lo que Dios hizo en aquel momento, hoy lo quiere hacer en nuestra vida. Y aquí hay 7 puntos también que se pueden hacer relacionados a la Pascua de la Pascua judía, la primera de Éxodo, y los voy a ir tratando de explicar, tal vez estos con un poco más de calma. Lo primero que pasa es que está hablando de que fuimos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos. También hay muerte. Igual que en el otro pasaje, también aquí implica una especie de sacrificio o de muerte. Luego dice, fueron resucitados para vivir una vida nueva. En el Antiguo Testamento acabo de leer que fue el primer mes del año. Y sabes, cuando nosotros encontramos a Cristo Jesús, cuando lo hacemos el Señor de nuestra vida, comenzamos una vida nueva. O sea, partimos del día 0 nuevamente. Hay una vida nueva. Porque la cruz, el significado de la cruz, tiene algo más. No solamente es que somos salvos ahí. Y está bien, gloria a Dios, y es lo más importante. Pero también tiene otro significado para nuestra vida aquí y ahora. Entonces, creo que me estoy brincando y voy a volver a repetir. Lo primero es que dice, fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Hay muerte.
y fueron resucitados para vivir una vida nueva. Hay resurrección, hay resurrección. Qué interesante, hablando de lo mismo. Vida y resurrección solamente está en el poder y en las manos de Dios. Y así como el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de volver a salir para una vida nueva, que es una especie de resurrección, tú y yo, cuando somos bautizados y somos sepultados con Cristo Jesús y aceptamos la fe cristiana y aceptamos seguir a Cristo, entonces somos resucitados. Ese es el símbolo. Somos sepultados juntamente con Él, somos resucitados juntamente con Él para tener una vida nueva. Y es increíble esto. Es increíble porque probablemente muchos de los que hemos llegado a la iglesia o algunos que tenemos algún tiempo, puedes tener un tiempo o puede ser tu primer día, puedes estar viviendo una vida de la cual estás asqueado, como yo lo estaba. Y probablemente has buscado muchas cosas y no has encontrado la respuesta. Y lo creo totalmente, aquí sí voy a ser totalmente dramático, extremista y totalitario. No hay ninguna otra forma, ni ningún otro camino, ni existe otra persona que te pueda dar una resurrección y una vida nueva. Se llama Cristo Jesús. Es el único. Es el único. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Levantó a Cristo de los muertos. Y ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Pecado, levadura. Ahí están los panes sin levadura. Esta es la Pascua nueva. Pero lo que me encantó es esto. Esto es lo que está así mega, super, ultra, wow. Mega, super, ultra, wow. Me voy a respirar para la emoción. Aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. El poder de la sangre de Jesús, el poder de la Pascua, el poder de la cruz y el poder de la resurrección puede transformar nuestra naturaleza. Entonces pecamos, somos pecadores, queremos cambiar nuestra vida, nos sentimos mal, vamos a una iglesia en donde nos condenan durísimo y nos dicen que somos de lo peor y a la siguiente semana otra vez estamos ahí. Aquí no va a pasar eso. Y luchamos y nos deprimimos y vemos porquerías y luego nos sentimos mal y se nos salen malas palabras y malas acciones y queremos cambiar nuestro comportamiento y no pasa nada, ni pasará. Porque lo único que puede cambiar y transformar tu naturaleza pecaminosa es Cristo Jesús. Y esto va en aumento. No llega Cristo y tu vida es diferente al día siguiente, pero el Espíritu Santo empieza a obrar. Y ¿sabes? El Espíritu Santo tiene el poder de transformar tu naturaleza. Y es como cuando tu hijo se convierte en adolescente. ¿En dónde está mi hijo? ¿Quién se lo llevó? Me trajeron otro cuate que ni conozco. Y después cuando pasa la adolescencia como que se va y te vuelven a regresar a tu hijo. Dios transforma nuestra naturaleza. Nos da vida nueva. Nos da una oportunidad nueva. Y más adelante dice esto. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Me encanta. No sé por qué Pablo le puso todos, porque ya sabemos, pero para que nos quede bien claro. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y me encanta esto, porque es una Pascua para nuestra vida. A veces hay personas
que viven en tal opresión o con historias tan difíciles, tan duras, tan crudas, que sienten que son indignos del amor de Cristo Jesús. Personas que han vivido abuso, que han sido rechazadas, que han pasado por situaciones muy extremas, muy complicadas, muy confrontantes. Sienten que Dios no está ahí, sienten que no son dignos. Algunos creen que tienen pecados que son incapaces o imperdonables. Y la sangre de Jesús derramada en la cruz limpia todos nuestros pecados. Y yo creo que nos tenemos que despojar del pecado para poder creernos hijos de Dios, para poder empezar a vivir una vida nueva y una vida diferente. Porque hay palabras que han marcado nuestra vida y nos han dejado encajonados ahí. Pero esto es algo nuevo, completamente nuevo. Probablemente los niños que salieron de Israel no conocían el dolor de los padres de haber estado esclavizados por 400 años, de haber sido sometidos a brutalidad, a abuso, a maltrato, a golpes, a maldiciones. Probablemente muchos que nacieron en el desierto ya no vivieron eso. Y eso significa una nueva vida, una nueva esencia, una nueva naturaleza. Y esta es la parte que más me encanta también. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Hay un decreto sobre nuestra vida, igual que en el pueblo de Israel. Hay un decreto para estar esclavizados, para ser oprimidos y para que nos vaya mal en la vida y para que podamos sufrir y para que podamos cambiar y no podemos cambiar y para que podamos salir a libertad y no podemos salir. Pero Jesús en la cruz tomó ese decreto y lo clavó en medio de la cruz. Y ahorita pensé como en un martillo clavándolo ahí, ¿verdad? Pero no, lo clavó con su sangre y con sus propios clavos. Así que cuando vemos la cruz y entendemos la Pascua para nuestra vida, es que la muerte pase por encima de nosotros, trayendo una esperanza nueva, trayendo una oportunidad de vida nueva, trayendo un cambio nuevo. Y si tú lees este capítulo que te estoy diciendo, habla de una vida nueva. ¿Qué significa esto? Porque podemos leerlo también en la Escritura. Llegó un punto en donde el pueblo de Israel reclamó y pidió regresar a su antigua naturaleza. No queremos esto, no está chido. Mejor queremos regresar allá. Pero Dios no iba a permitir que pasara eso. Dios los había sacado para una vida nueva. Y sabes, me encanta esta parte, porque vida nueva implica retos nuevos. Vida nueva significa cosas desconocidas. Vida nueva probablemente es dejar tu comodidad. Vida nueva implica confiar en Dios, porque tengo que caminar y no sé ni siquiera hacia dónde voy, ni cuánto tiempo voy a durar. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando aceptamos esta Pascua, cuando aceptamos este Cordero Santo, perfecto, inmaculado, que ha pagado en la cruz por nuestros pecados, el propósito es que tú y yo podamos experimentar libertad, pero también tenemos que caminar hacia algo nuevo. No podemos recibir a Cristo Jesús y seguir viviendo en Egipto. No podemos recibir a Cristo y seguir siendo la misma persona. Pero aquí está el tema, aquí está el punto. Ahora quisiera ser el antagónico. Hace rato me puse del lado de los egipcios y ahora voy a ser antagónico con los israelitas. Quisiera pensar esto. Tal vez uno o dos se quedaron en Egipto. Quisiera pensar. Y esa es la vida que Cristo nos ofrece. Sal, sigue, camina conmigo, tengo algo nuevo para ti. Pero si tú decides, porque la decisión es tuya, no depende de Dios, la decisión es tuya, decides quedarte en el lugar en donde estás, decides despreciar el sacrificio de la cruz, decides no tener la fe para creer y esperar lo mejor, probablemente te vas a quedar ahí y seguramente morirás.
Por eso es que a veces vemos gente en la iglesia que su vida no cambia. Y quiero animarte. Si te enojas conmigo está bien, pero yo sí quiero animarte, porque esta es una promesa y es una realidad. Y si tu vida no ha cambiado o no ha cambiado lo suficiente, probablemente en esta Pascua pueda ser el mejor día de tu vida y el resto de una vida mejor. Pero tienes que estar dispuesto a moverte, tienes que estar dispuesto a caminar, tienes que estar dispuesto a dejar cosas, tienes que estar dispuesto a dejar comodidad. Probablemente necesitas caminar y encontrarte en una situación difícil. No creo que Israel en el desierto haya estado chido. Gaby ya puede pasar. No sé dónde está Gaby. Wow, te apareciste como si Dios te hubiera mandado del cielo así. ¡Pum! Gaby estaba muy atenta a mi mensaje, por eso se quedó ahí. Así que este es el punto. Este es el punto. Hay una Pascua para ti. Hay una Pascua para ti. Tú tienes que decidir creer en eso. Piensa en el pueblo egipcio, en el pueblo de Israel, pueblo de Israel. Llega Moisés y les dice: ok, muchachos, vamos a hacer esto. Aquí están las instrucciones. Esta noche todos tienen que poner sangre en sus puertas. Nunca había pasado algo así en la historia. Y yo a lo mejor le hubiera dicho: ¿como para qué, Moisés? Y a lo mejor me hubiera dicho: tú solamente cree. No sé si ellos se dieron cuenta de lo que apuntaba hacia Jesús. Pero hay una Pascua para ti. Alguien está pagando el precio que a ti y a mí nos tocaba pagar. Y lo primero que tenemos que hacer es creer esta parte. Creer nos abre las puertas. Creer es como poner la sangre el día de hoy en nuestra vida, porque no vamos a ir a hacerlo en la noche, pero lo hacemos en el corazón en este momento. Creemos que alguien lo hizo por nosotros. Creemos que hubo un sacrificio que derramó su sangre por nosotros. Y lo segundo es entender el valor y el precio que alguien pagó para que tú y yo podamos salir a libertad. Y como lo decía el libro de Éxodo, me encanta, para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Yo espero, yo anhelo, es mi deseo que no tengamos que pasar tú y yo 40 años en un desierto para realmente encontrarnos con Dios. Porque Él tiene un gran final para nuestra vida. Cierra tus ojos en el lugar en donde estás. Quiero orar. Si tú estás hoy por primera vez en la iglesia o nos estás viendo en línea por primera vez, si estás aquí y también quieres hacer esta oración, quiero hacer una oración para que podamos aceptar esta Pascua en nuestra vida, para que podamos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y para que podamos decirle que sí queremos esta vida nueva. Es un regalo que tenemos que tomar. Nadie nos lo va a imponer. Así que si tú estás aquí hoy, nos estás viendo por primera vez y crees que es un momento en el cual puedes o quieres o decides poner tu vida en manos de Dios y quieres abrir las puertas del cielo, quieres ver a Jesús en la cruz, quieres aceptar esta Pascua para tu vida, te quiero guiar en una oración muy sencilla. Y si quieres hacerlo, puedes repetir después de mí. Señor Jesús, gracias por tu Pascua. Gracias por la cruz. Hoy acepto este sacrificio para mi vida. Lo creo en mi corazón. Hoy quiero poner mi vida en tus manos y quiero declarar que hay un día nuevo, que hay un nuevo comienzo. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a escuchar tu voz, me des el poder para
para obedecer, y te pido que cambies mi naturaleza de pecado en el nombre de Jesús.